Un episodio triste. En definitiva, los testimonios hablan de distintos episodios, por lo menos de un clima hostil, de una relación tóxica y episodios de violencia verbal, de presunta violencia física, e incluso relatan, por ejemplo, un episodio en el cual Alberto Fernández aterriza con el helicóptero presidencial, pero en vez de dirigirse al chalet presidencial donde él moraba, se dirige directamente a la casa de huésped donde ya vivía Fabiola Yáñez, junto con su hijo. Se escucha dentro ruidos, batahola, y de repente salen el entonces presidente con la primera dama, el presidente sujetándola de un brazo y del pelo a la entonces primera dama, mientras que se gritaban mutuamente y la madre de ella gritándole al entonces presidente de soltala y distintos insultos, y que en esa situación lo que ocurre es que aparece el entonces intendente, de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, que se lanza entre ellos dos a separarlos, le abre incluso la mano a Alberto Fernández y se lleva a Alberto Fernández al carrito y se lo lleva lejos de allí para sosegarlo. Es uno de esos episodios que al parecer no fue el único y que lo que a su vez lleva a la pregunta es ¿por qué esto no salió antes a la luz, José? Y si querés hasta incluso es un reproche a nosotros, los periodistas, que es una muestra más que el nivel de nuestras fuentes y la calidad de la información a la cual nosotros accedemos es bastante superficial, porque en definitiva estamos hablando de episodios que ocurrieron durante los al menos, al parecer, 2, 3, 4 años y que estaban por debajo de los radares. Claro, el que nos están viendo me dice, pero ustedes no sabían nada. No, realmente no. Y a veces lo que ocurre es que las personas deben abandonar la gestión pública, perder poder, para que algunas de las personas que saben sobre casos de corrupción o evasión tributaria u otros delitos, o en este caso un posible episodio de violencia de género, se animen a contar en el off the record lo que han vivido. Hay un punto que lo marcabas en la crónica. Mostremos de nuevo la Quinta de Olivos por dentro, si podemos con una velocidad más lenta para ir mostrando. Esto que estamos viendo ahí es la residencia principal. Ahí sí, frente a esa residencia hay una especie de pileta, ya pasó por lo que es un espejo de agua. Y un dato respecto a lo que bien dice Hugo, es un territorio con muchos empleados, al menos solía hacerlo. Ahora el presidente Milei tiene mucho menos staff que las 200 personas a las que hacías referencia en tu crónica. Y eso también tiene sus reglas, que vos las describías. Contanos de qué se tratan esas reglas. Para los que nos están viendo, estamos hablando de la residencia presidencial de Olivos, también conocida como la Quinta de Olivos, que hoy por hoy yo creo que, José, es el inmueble más controlado y vigilado de la República Argentina. Vos conocés por ahí el Banco Central, debe competir mano a mano con la reserva del Banco Central, ¿no? Sí, pero coincido con vos que es el lugar más vigilado, como ponías en tu crónica. Porque en definitiva estamos hablando que allí trabajan o pasan por allí 200 personas diarias. ¿Y por qué digo pasan? Porque tenés los que son visitantes por un día, pero además después vos tenés al menos 60 granaderos. Además tenés el control del perímetro por fuera, el perímetro externo, por la Policía Federal. Además vos tenés todo el personal civil, que incluye desde mozos, cocineros, jardineros. Luego tenés además todo lo que deriva de los entornos de los presidentes y sus, en el caso que lo tengan, su familia. Entonces vos podés tener desde maquilladores, peluqueros, camarógrafos, fotógrafos, community manager, y vas sumando personal que está dando vuelta por allí. Y además se suma que en el caso específico no vamos a dar ninguna posición, pero que en definitiva en la Quinta Presidencial de Olivos hay 17 puestos fijos donde están apostados los granaderos que permiten que no hayan puntos ciegos dentro de la residencia, que se combinan con cámaras de seguridad, que se combinan con como cámaras láser en los perímetros.
La idea es que no haya lugares donde alguien pueda eventualmente, un eventual agresor al presidente, pueda esconderse para intentar llegar al presidente. Por supuesto, aclaro esto, es que las habitaciones no tienen cámara de seguridad y no hay nadie allí dentro. ¿Por qué? Pues si un presidente quiere tener intimidad con su pareja, puede tenerlo tranquilo. Ahora, al mismo tiempo, lo que sí está claro es que si hubiera un incidente, eso terminan rápidamente reaccionando los que están alrededor. Primero. Segundo, después tenés desde algunos que han firmado acuerdos de confidencialidad para que no puedan relatar lo que han vivido allí dentro, pero eso se cae ante delitos gravísimos. Dicho de otro modo, la idea es que si vos sos presidente y yo soy el ministro de Economía y estamos conversando sobre la eventual devaluación que vamos a dictar este viernes o el eventual default o reestructuración de títulos públicos, que si viene una persona a servirnos 2 pocillos de café, que después no salga y diga, acabo de escuchar, el presidente le dijo al ministro de Economía que devalúan el jueves, porque te detona todo el mercado. Y ahí está la confidencialidad, el marco al que hace referencia Hugo. Pero distinto es que si cuando está la persona entrando a servirnos pocillo de café, ve que el presidente le está clavando un cuchillo en la espalda a su ministro de Economía. Ahí no hay confidencialidad que valga. Ahí tiene que el funcionario o empleado tocar la campana y alertar. Que después tenés las pautas, aclaro esto también los que nos están viendo, es que, por ejemplo, en el caso de los granaderos, yo estuve consultando y no es que tienen que salir a informarlo públicamente, sino que tienen que respetar la cadena de mando e informarle al inmediato superior. Soldado al cabo, cabo al sargento, sargento al teniente, etcétera. La verticalidad del poder. Exacto. Y después se combina además, obviamente, con los miedos y las complicidades y las conveniencias. Miedo desde, por ejemplo, vos lo denunciás y tenés miedo de perder el empleo. O vos sos militar y lo denunciás y no te van a ascender. Porque eventualmente desde el rango de teniente coronel para arriba tenés que pasar por el acuerdo del Senado. Si vos denunciaste a un presidente, pasaste a ser un paria. Entonces ahí se empieza a complejizar. Y lo mismo podemos ir dando otros ejemplos, José, para no alargar la respuesta. Por ejemplo, la unidad médica presidencial. Si ella fue eventualmente agredida, y ni siquiera agredida, que tuvo un intercambio verbal elevadísimo, muy tenso, como ocurre con algunas parejas, y que eventualmente eso derivara en una crisis de nervio de ella, si eventualmente la unidad presidencial le recetó ansiolíticos para calmarla, eso tiene que quedar registrado en una historia clínica y eso tiene que quedar asentado. ¿Dónde están esos papeles? Eso es parte de la investigación que ahora empieza a dar sus primeros pasos. Y ahí hay un punto de las responsabilidades, ¿no? Esto que planteabas primero como acuerdo de confidencialidad, cuando entras en otro terreno, deja de ser un acuerdo de confidencialidad para ser, bueno, qué lugar ocupaba cada uno en esa cadena de mando. Que además allí, obviamente, hay que ver en esas situaciones es que acá puede haberse configurado, por ejemplo, el delito de omisión de denuncia en el caso de algunos empleados o funcionarios. El Código Procesal Penal, para los que no son abogados, establece el Código Procesal Penal de la Nación, establece específicamente que funcionarios públicos y empleados públicos que conocen de delitos en el propio desarrollo de sus funciones tienen que denunciar lo que han visto o lo que han escuchado o lo que fuere. Entonces, en estos episodios podría ocurrir una omisión de denuncia como posible delito o eventualmente, en el caso de otros funcionarios u otros empleados, eventualmente un encubrimiento de algo ocurrido por terceras personas. Entonces, supongamos, si el presidente, si realmente ocurrieron los episodios, no es que lo estoy relativizando, sino quiero ser muy respetuoso, nosotros somos periodistas, el rol de los jueces y fiscales. Si esto realmente ocurrió, entonces, a su vez, habría que preguntar a cada uno de los que pudieron ser testigos qué pasó que no abrieron la boca. Y ahí puede ocurrir un encubrimiento, una misión de denuncia, etcétera. Hay un punto ahí en lo que plantea Hugo, que cuando uno se reúne, por ejemplo, con la ex primera dama, nunca iba sola. Ella tenía un séquito de 5, 6 personas que todo momento la rodeaban para entrar a las distintas reuniones, a los Zooms y demás, que forma parte de esto. Y José, y la familia. O sea, la mamá de ella, que está pegada, estuvo muchas veces muy cercana, eventualmente
el episodio que a mí me relatan distintas fuentes, ella estaba presente. El episodio que Luis Majul relató antes en la transición con vos al programa habla de otro episodio en el cual ella, al parecer, cuando empuja a Fabiola cae, la que se mete en el medio fue la madre, que por supuesto que también hay que tener cuidado, porque estamos hablando que puede estar ella influida por el afecto, entonces hay que tener cuidado. En definitiva, José, estamos hablando de delitos que el otrora juez federal y actual ministro de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres, habla de los delitos de sombra o de oscuridad. Es decir, son esos delitos que no ocurren, no se cometen a la luz del día. Es decir, no es el gordo Valor entrando a robar el banco a plena luz del día con 18.000 testigos y 4 patrulleros persiguiéndolo. Esto ocurre a puertas cerradas. Suelen ocurrir ese tipo de delitos como es, por ejemplo, la pedofilia, el abuso deshonesto, el estupro. Lo más horrendo. Las violaciones, la violencia de género, que si querés es lo mismo que le pasó a Telma Fardín, que en definitiva ocurre un episodio que ocurre en una habitación de hotel donde estaban solamente ella y D'Artés. Entonces, ¿cómo probás eso? Allí es donde a su vez los estándares probatorios se modifican con respecto al delito, digamos, público, donde cobra otra credibilidad el testimonio de la víctima o presunta víctima, que se le hace cámara Gesell, estudios de peritajes psicológicos, peritajes psiquiátricos, y se buscan los indicios. Vos mencionaste antes con Luis algunos de ellos. Es decir, a ver, cuando ella al parecer esto ocurrió, ¿qué ocurría en la esfera pública? Entonces vos cruzás, por ejemplo, cuándo habrían ocurrido algunos de estos incidentes de presunta violencia de género, con, por ejemplo, que había salido a la luz en este canal por Guadalupe Vázquez, que había ocurrido esa reunión en la Quinta de Olivos. Eso había llevado a un estallido público y eso había llevado a un aumento de la tensión. Con lo cual uno podría colegir, tengamos cuidado, esto corresponde al juez fiscal, que eventualmente allí hubo una dinámica de reproches recíprocos dentro de la pareja y hay una correlación eventualmente temporal con estos episodios. Bueno, hay un punto, veamos lo que decía la ex primera dama, Fabiola Yáñez, al respecto, ¿no? Tenemos 2 cortes para mostrarles. Uno cuando dice, me echan la culpa de todo, eso fue después de lo que bien plantea Hugo de la foto de Olivos, cuando le decían, por tu culpa perdimos el gobierno, por tu culpa perdimos el poder, por tu culpa. Veamos cómo se lo decían a Fabiola Yáñez, según ella misma lo ha contado. ¿Por qué? Porque me echaron la culpa, porque él se desligó de la responsabilidad de él, de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, y echarme la culpa, es decir, que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad. Todos los días se me repetía, por culpa tuya, perdí un gobierno. Por culpa tuya, este gobierno perdió las elecciones. Por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa tuya. ¿Cómo un gobierno va a caer por una foto mía? Esta idea de por culpa tuya, y vamos a ir a la causa original, ¿no? Porque esto tiene que ver con un celular, ahora se allana otro celular que es el del propio expresidente, que es el de su secretaria, que abre una puerta, que habla de supuesta presión o inducción para contratar seguros que eran de su marido, el que dice, se extralimitó mi secretaria. Digo, volvamos al tronco que lleva esta rama. A ver, esto comenzó con una denuncia de un ministro del presidente Javier Milei, creo que ministro, Giordano, titular de... Titular de ANSES. Perdón, sí. Titular del ANSES. Y después que alerta, Capital Humano. En definitiva, en la dinámica estoy hablando de tocar la campana, como dicen los norteamericanos con los whistleblowers, ¿no? Es dar la alerta, decir, acá hay algo raro y merece ser investigado. Y en definitiva era, eventualmente, un contubernio o presuntas negociaciones incompatibles, lobby, tráfico de influencias. Había posibles figuras penales en las cuales se establecía que este broker de seguro, junto con otros, estaban consiguiendo durante el gobierno de Alberto Fernández beneficios y contratos con el Estado gracias al vínculo que este broker de seguros, Héctor Martínez Sosa, conseguía porque una de las secretarias privadas de Alberto Fernández, que era María Cantero, lograba intermediar. Es decir, que entonces, en definitiva, que este broker de seguro
gracias a la puerta que le abría María Cantero, iba consiguiendo contratos con distintos puntos del Estado. Alberto Fernández diciendo, yo en esto no tengo nada que ver, esto eventualmente fue responsabilidad de María Cantero. Y en cuanto a esto, otra vez, corresponde la responsabilidad y tener que investigar esto a los jueces y fiscales. Lo que va surgiendo del primer teléfono que recuperaron, que es el de la propia Secretaría Privada de Alberto Fernández, son comunicaciones que uno ahora tiene que cruzarlas con los hechos de la vida cotidiana. Hay un episodio, por lo menos llamativo para los investigadores judiciales, que es un contrato, que hay un contrapunto en la Cancillería, donde al parecer Héctor Martínez Sosa, el broker de seguros, y la secretaria de Alberto Fernández consideraban que ese contrato a través de seguros con la Cancillería se lo iba a quedar la Cámpora y empiezan a reclamar. A tal punto que María Cantero se da vuelta y le dice a Alberto Fernández, te aclaro que ese contrato es nuestro, y la pregunta es nuestro, mío y de mi marido, o nuestro, mío, de mi marido y tuyo? Pero en definitiva utiliza la palabra nuestro. Y le dice, es nuestro y se lo quiere quedar la Cámpora. Y ahí hay una frase clave de Alberto Fernández que es, ya me ocupo. Y cuando uno ve qué ocurre después, ese contrato terminó en manos de Héctor Martínez Sosa. ¿Pura casualidad o es que movió los hilos del Estado Alberto Fernández? Bueno, eso lo tiene que investigar la justicia. ¿Cuál es el límite de este caso? Digo, nos plantea todo el tiempo este caso como parar la pelota y decir, bueno, ¿qué es lo privado? ¿Qué es lo público? Estamos hablando de un expresidente de la Nación. Yo recuerdo el día que estaba esta información que lo primero que dijimos fue, bueno, ¿cómo nos comportamos? Porque no deja de ser un conflicto a veces respecto de lo que queremos y debemos. A ver, mi sensación es, la Constitución que yo juré defender como abogado en su momento, cuando hace ya muchos años juré, te establece que las acciones privadas de los hombres están solamente sujetos al juicio de Dios. Hay algunos estándares en los cuales eso se modifica, que es, los asuntos íntimos son íntimos, pero hay momentos en los cuales eso se corre, por ejemplo, por cuestiones de interés público. Que esto vos y yo le hemos hablado otras veces, José, que es, si nosotros nos enteramos de algo, digamos, por ejemplo, cometido por chicos menores de edad, hijos de funcionarios, y no lo vamos a publicar, porque se trata de menores de edad, en su esfera íntima. Entonces, nosotros hemos escuchado cosas de otros presidentes, los hijos de otros presidentes, y porque era menor de edad. Ahora, otra historia es cuando la esfera íntima se modifica. Uno de los casos paradigmáticos de los años 60 fue en Inglaterra el caso Profumo, que era un ministro del gobierno inglés que tenía un amante. Eso era de la vida privada. Ahora, después terminó siendo que esa amante estaba vinculada al espionaje ruso, que lo extorsionaban a él, que estaba casado con otra persona, con ventilar todo esto a la luz y le extraían secretos de Estado. Con lo cual, en realidad, eso sale a la luz no por el caso del amante, sino por una cuestión de seguridad nacional. En este caso, lo que tenemos es, sí, se trata de un presidente en su vínculo con su pareja, pero en definitiva estamos hablando de una cuestión de interés público, porque estamos hablando además que ocurrió en una residencia oficial, donde además pudieron cometerse otros delitos como el encubrimiento, eventualmente la omisión de denuncia, entonces empieza a crecer. Ahora, esto lo sabemos vos y yo, lo hablábamos antes, ni a vos ni a mí nos agrada hablar de esto. O sea, yo hoy lo contaba, sí, escribí la tapa del domingo, y eso para un periodista es algo halagador. Eso es como una pequeña medallita que te da. Esta no, esta es la que vos te la dan y vos decís, no, gracias. Y vos lo único que querés es escribir la nota para sacártela encima e irte a bañar para sacarte todo lo triste que tiene esa historia. Porque es como cuando uno lidia con esos divorcios tóxicos y que vos a tu amigo o a tu amiga le decís, salí de ahí, o sea, termina esto, entregá todo el patrimonio, pero salí de ahí. Bueno, esto es lo mismo. Entonces nosotros terminamos como entreabriendo una ventana en la cual vos ves un chiquito menor de edad en el medio. Es todo desagradable. Hugo, antes de despedirte, quiero compartir con la gente este libro, que es el último libro que ha sacado, seguramente no el último, el nuevo, La cacería de hierro, que está en el top 3 de los más vendidos. Ahora está primero. Está primero, mirá vos. Sigue creciendo, esperemos que esté primero por muchas semanas más. Que esto, ¿sabes qué? Es el ejemplo de eso. Oxígeno. José. Exactamente. Esto que hablamos. Decís, estos casos que te abruman, que te desgastan, que lo sentís como que te ensucian, te enchastran,
Y es, ¿entendés? Como el momento en el cual, así como hay gente que por ahí toca la guitarra o pinta, no sé qué, este es el momento en que yo disfruto y me enriquece, porque yo con esto aprendo de historia, aprendo de política, aprendo de criminalística y me divierto y desenchufo la cabeza. Hay solamente 2 lugares, José, donde desenchufo la cabeza. Cuando salgo a correr y cuando escribo ficción. Ahí está, hay que leerlo, porque realmente es buenísimo. No solo porque la gente ya lo lee, sino porque Hugo hace tiempo se está dedicando también a escribir sobre ficción entre tantas realidades que va despertándonos. Esto le da oxígeno, que a veces nosotros los periodistas necesitamos y mucho. Un placer haberte tenido, Hugo. Gracias a vos, José. Y seguimos trabajando, que este caso seguramente nos va a traer más Así novedades. A ustedes les digo que tenemos un clip, un breve clip de el caso de la semana, lo que pasó con Alberto Fernández, lo que pasa con la compañía de seguros, lo que dijo la ex primera dama. Lo vemos.